Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestros alumnos de la Facultad de Ciencia de la Comunicación, Turismo y Psicología al webinar del día de hoy, en donde se abordará un tema relacionado al acoso cibernético, siendo una problemática para reflexionar. Está a cargo de la magíster Selena Carrillo Rodríguez, quien es psicóloga clínica, egresada de la Universidad Ricardo Palma, especialista en el área clínica y de salud. Es docente también de nuestra universidad y además labora en el Hospital Víctor Larco Herrera. Doy pase a Selena Carrillo para que haga su exposición. Muy buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por la invitación y sobre todo para abordar una problemática tan compleja y tan actual como es el acoso cibernético. Y coloqué una situación para reflexionar porque en verdad es una situación que está conllevando en la actualidad a una serie de problemáticas, de dificultades y perturbaciones en la juventud actual, tanto en la juventud universitaria como en la población en general. Y en ese sentido, vemos, por ejemplo, que el sistema actual por Internet de Google se convierte en una especie de mundo en el cual vemos una serie también de situaciones importantes que ayudan a través de la tecnología a poder estar conectados, a que los jóvenes y adultos tengamos información en tiempo real, pero también conlleva una serie de dificultades y amenazas a través de la serie de situaciones a las cuales estamos expuestos y aún sobre todo los jóvenes en nuestra población. Voy a pasarles un video para que ustedes puedan justamente apreciar brevemente lo que significa el, el acoso en ese sentido en una de sus formas. Yo a ti te conozco. Es horroroso, señor. ¿Sabes? Al natural me gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Puerta 14. Anoche soñé contigo. Mira, mira, chaval, mira esta foto. A ver. ¿Ves esta foto? Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú, qué es esa? En Internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo. Hemos visto este video en el cual es una de las, les decía que era una de las formas de acoso virtual que tiene que ver con el sexting, que es, por ejemplo, tomar alguna foto que es subida por alguna persona y publicarla. Por eso que el video decía, tu foto ya no es tuya. Cuando uno sube esta foto, probablemente por diversos motivos, porque desea pues tener una impresión suya, compartirla con personas cercanas. Sin embargo, esa no es una realidad que podamos tratar de manejar, porque una vez que es subida a la red, eso simplemente ya no se convierte en un entorno privado, sino en un entorno público, que no sabemos cuál es el uso que las personas pueden tenerla y obviamente eso puede dar lugar a una serie de cosas. Empecemos por saber qué cosa es el acoso virtual. Y en ese sentido, en el Perú existe una unidad de un observatorio nacional que, de la violencia contra la mujer, que habla que el acoso virtual es, o el ciberacoso o acoso cibernético, es la acción o conducta que es realizada por una persona o por un grupo de personas con la intención, por ejemplo, de amenazar, de intimidar, de criticar, y esta connotación puede tener una intención sexual o no necesariamente, a través de medios digitales, ¿no? Y la persona que simplemente, digamos, es acosada, no reconoce, rechaza estas acciones porque en verdad afectan y alteran su
su propia dignidad, su derecho como persona a tener un ambiente libre, a tener una intimidad. Entonces, este acoso virtual se convierte ya en un delito, porque va a afectar. Al comienzo les decía de que este contexto tecnológico tiene unas grandes potencialidades, aspectos que nos pueden mejorar, pero también nos convierten en fácil presa de diversos delitos que se pueden utilizar a través de este medio. Vamos a ver algunas características básicas para conocer, porque a veces no sabemos cuándo estamos, digamos, siendo víctima de un acoso. Generalmente, lo primero que tenemos que decir que es un acto deliberado, ¿sí? O sea, es intencionado, con el que la persona busca hacer daño a otra persona, ¿sí? Y esto es consciente. Ya hemos visto casos en los medios de comunicación donde de repente una persona que ha sido expareja utiliza algún tipo de fotografía, de contenido que es subido y que también puede ser, digamos, utilizado como un medio de amenaza o de extorsión. Otra característica es que la persona sufre daños, y estos daños pueden darse en el ámbito psicosocial, ¿no? Porque va a afectar su imagen, va a afectar digamos, sus derechos como persona. Va a causar un daño afectivo, emocional, el impacto que puede tener una fotografía, algún tipo de contenido en las redes, va a tener un efecto, puede generar una depresión, luego vamos a conversar un poco de eso, y también va a tener una repercusión sobre el ámbito académico, porque obviamente el ser humano es una unidad. Lo que afecte a una parte de su vida va a afectar a otras también. Sabemos que se usan medios digitales para agredir o para acosar a la víctima. La conducta es repetitiva y además dura en el tiempo. Sabemos que el daño que puede causar, por ejemplo, postear, subir una fotografía en YouTube, en Facebook, puede permanecer por mucho tiempo y eso causar pues un daño. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que hablar es acerca del contexto, de cómo se da este ciberacoso, a través de qué medios, de qué formas tiene. Lo primero son los insultos electrónicos que se suben a través del Facebook, a través de el WhatsApp o a través de el Instagram, ¿no? Y que definitivamente el sentido es dañar. También sigue con el hostigamiento, ¿sí? Que es estar continuamente, digamos, criticando, siguiendo, acosando. La ciberpersecución a través de una comunicación amenazante. El happy slapping, que es la difusión a través de las redes de una agresión, también toma esas formas. La ciberamenaza, que es la intimidación, también parecido al hostigamiento, pero que además conlleva a la humillación y a las amenazas. El stalking, que es el acoso para una relación, una persona que utiliza de repente algún tipo de medio para acosar, para que a través de ese seguimiento la persona acepte ser su pareja, ¿sí? Y es continuamente. También hemos conocido la suplantación, personas que suplantan identidades a través de las redes y pueden con esto ganar personas, de repente personas menores de edad. También tenemos el sextorsión, que es la amenaza de publicar contenidos sexuales, ¿sí? Han habido muchos casos en los cuales se da esto, se ha dado y se sigue dando en la actualidad. Tenemos el ciberbullying, que es la violencia entre pares, ya sea niños, niñas o adolescentes. El grooming, que es contacto con niños o adolescentes con fines sexuales. Estamos viendo, por ejemplo, últimamente casos de grooming donde personas adultas contactan con los niños a través de, o adolescentes a través de juegos virtuales en línea y logran contactarlos. Y luego de eso se da como una especie también, no solamente de extorsión, sino también de secuestro. Entonces, estamos ante una amenaza, una gran amenaza en los medios de comunicación. Vamos a ver algunas estadísticas para saber, para reflexionar también. Por ejemplo, desde la víctima, una cantidad de 1.388 casos, que corresponde al 86.6%, se dieron de casos de presunto acoso sexual. Y los medios de comunicación utilizados por excelencia
fueron el Facebook en un 75%, seguidos del WhatsApp con un 40%, los mensajes de textos, los chats, el Instagram también se utiliza, el correo en menos proporción, las páginas web, el Twitter, el YouTube, foros, los apps o los blogs. Y también a través de algunos informantes de 22 casos de padres que reportaran, por ejemplo, acoso en el caso de sus hijos menores, se dieron que, por ejemplo, de esta población que correspondía a un 13.4%, los medios digitales que se utilizaban para el acoso era a través del Facebook, del WhatsApp, del chat, de los mensajes de texto, el Instagram, correos, páginas web, Twitter, entre otros. Entonces vemos en esta realidad que el Facebook constituye uno de los principales medios digitales para que se perpetúe el ciberacoso o acoso cibernético. En cuanto al sexo y grupos por edades, por ejemplo, en una población de 1.231 casos que fueron reportados en el 2017, 88,7% correspondían a mujeres, entre cuyas edades oscilaban aproximadamente alrededor de los 22 años y los 26 años, ¿no? Y eso fue disminuyendo conforme aumentaba la edad. En el caso de los hombres también se da esta situación. No solamente las mujeres son víctimas de ciberacoso, sino también los hombres. Y en una población de casos reportados de 156, que correspondía a un 11,2%, también se vieron casos, y en este panorama vemos que en los hombres esta curva de edad era más oscilante, a diferencia de las mujeres, donde se presentaban, digamos, edades mucho más específicas. En el caso de los hombres, existen también casos reportados de 19 años, de 22, 26 años, 34 años, 36, 38 años, y bueno, va disminuyendo conforme a la edad. Y también se reportó un caso definido como intersexual. Cuando hablamos de intersexual nos referimos básicamente a personas que tienen, digamos, un sexo masculino o masculino, pero al mismo tiempo también pueden tener algunos componentes o algunas partes de órganos femeninos, ¿no? Son casos poco comunes, pero que también se da. Y en cuanto a los casos registrados, vamos a ver en general por etapas de vida. De 1.388 casos, 839 correspondieron al 60,2%, cuyas edades oscilaron entre 18 y 29 años. ¿Sí? Vemos también que el 4.2 correspondían entre 15 y 17, el 30.5 entre 30 y 59 años, y fue descendiendo, por ejemplo, en edades entre 12 y 14 y menos de 11 años. Eso quiere decir que la población joven sigue siendo la población por excelencia que está, digamos, en riesgo para el ciberacoso. De allí la importancia de reflexionar en esta etapa de vida para que los jóvenes se mantengan alertas, para que se informen y conozcan qué deben hacer o cómo saber que están en un caso de acoso cibernético. Según el sexo de la víctima y los medios de acoso, vemos, por ejemplo, que en el caso de las mujeres, del 88,7% de casos reportados, 74,2% correspondían a medios digitales como el Facebook, que fueron acosadas, en este caso, las mujeres, seguidas por el WhatsApp, los mensajes de texto, el chat, y otros también, el Instagram, los correos, las páginas web, y otros medios en menos proporción. En el caso del sexo masculino, por ejemplo, también se reportaron que 76,9 fueron a través del Facebook, fueron acosados a través del Facebook, 33,3 a través del WhatsApp, 23,1 a través del chat, el 22,4 a través del mensaje de texto, y otros medios, 18,6%. En el caso de, solamente se reportó de un caso de personas con intersexualidad, por ejemplo, los medios que se utilizaron siempre fueron el Facebook, el WhatsApp, el mensaje de texto, otros, el chat y páginas web. ¿Ok? Entonces ya tenemos y sabemos a través de qué medios se utilizan para poder ver y plasmar el ciberacoso. ¿En qué escenarios, sí? ¿En qué escenarios se da el ciberacoso? Eso quiere decir, por ejemplo,
la población a través de qué medios utiliza la violencia, quiénes están relacionados con este problema. Vemos que el 51,9% se dio a través de la violencia por parte de un desconocido, ¿sí? Eso nos está dando ya un indicador. El 23,1% de la violencia fue por parte de la pareja o expareja. El 22,4% la violencia se dio a través de por parte de otra persona, y el 2,5% a través de un miembro de la familia. Entonces, si hablamos del escenario en el que se da el ciberacoso, vemos que por un desconocido es el que tiene mayor preponderancia, ¿ok? Y la otra figura se da por parte de la pareja o de la expareja. Esto puede ser en virtud de que, por ejemplo, cuando una persona decide terminar una relación, lo hace por diversos motivos y causas, y probablemente uno de los miembros de la pareja no estuvo de acuerdo o continúa con la intención de, digamos, de que la relación permanezca a pesar de que la otra persona no está de acuerdo, y allí no sabemos, no conocemos las características de personalidad, puede ser un caldo de cultivo o un elemento que puede favorecer este problema como el acoso cibernético. En cuanto, por ejemplo, al sexo de la víctima, ¿sí? Y las manifestaciones del acoso, ¿cómo se da, por ejemplo? En el caso de las mujeres, mayormente son acosadas a través de insultos electrónicos. Eso es un porcentaje bien alto. A través de hostigamiento, con un 60%. A través de ciberamenaza, de stalking, que es un 27%. ¿Sí? De ciberpersecución, 23%. Y de happy slapping, de 3%. En el caso de los hombres, que son la minoría, pero que también se reportan determinados casos, vemos que la ciberamenaza se da mayormente en el 80%, a diferencia de las mujeres, que es a través de insultos electrónicos, la ciberpersecución a través de 40%, el hostigamiento en un 40%, insultos electrónicos 40%, el stalking 20%, y bueno, no se da 0% en el caso de happy slapping. Entonces vemos aquí de que hay una diferencia entre ser, digamos, mujer y hombre, y los medios y las manifestaciones virtuales, cómo se da el ciberacoso. En cuanto, por ejemplo, a los medios por el cual se acosa, hay dos poblaciones bien interesantes. Por ejemplo, los ex convivientes lo hacen a través de mensajes de texto, de WhatsApp, y también a través de chats y correos. Pero cuando es una ex enamorada o ex enamorado, esto se da mayormente por Facebook. Luego a través de mensajes de textos, de WhatsApp, que también tiene un porcentaje considerable, del Instagram o del chat. Entonces vemos estas dos poblaciones donde hay una preponderancia de estos medios que se utilizan. También si fuera una exnovia o exnovio, también igual a través del Facebook o a través de mensajes de texto, ¿no? Entonces ojo con eso, porque nos está ayudando a entender cómo se da este tipo a través de los medios en el cual se manifiesta. Muy bien, vamos a ver algunas conclusiones. Vemos que es una problemática que va en aumento, es relativamente nueva, y con el aumento y el desarrollo de la tecnología, estamos viendo que se incrementa más esta forma. La situación actual que estamos viviendo de pandemia también ha favorecido el uso de la tecnología, lo utilizamos para lo social, lo laboral, etc. Entonces estamos en una etapa pues de mucha tecnología, y que se ha convertido en algún momento en uno de los medios predilectos de poder comunicarnos. Sin embargo, hay que decir que las víctimas que son, digamos, objeto de este problema, de esta perturbación, son de ambos sexos, pero destacan las mujeres adolescentes y jóvenes con el 88,7%. Un 2% corresponde también a niños y niñas y adolescentes, y al parecer porque el servicio está mayormente orientado a personas jóvenes y adultas. Sin embargo, debemos recordar que en la actualidad los niños y niñas, por el uso de la tecnología, por el tema del
estudio a través de, digamos, de las redes, han tenido que verse expuestas a esta forma de comunicación. Entonces, por ende, también son fáciles presas para que se pueda dar este acoso cibernético. Con relación a la opción sexual, también se ha tenido que las víctimas declararon tener alguna opción sexual, ¿no? ¿Sí? O bisexual, ¿no? Gay o lesbiana. Los Facebook y el WhatsApp son las redes de comunicación más referidas para el acoso sexual. Eso también hay que tener alerta para conocer de que podrían ser canales por el cual se puede filtrar información y por ende también se puede utilizar como forma de extorsión. El 51.9% desconoce a la persona que lo acosa, ¿sí? Y más el 48.1% sí la identifica. Eso también es relevante. Un 23.1% recibe el acoso por parte de la pareja o expareja. Y además se destaca por la intensidad del acoso a los ex enamorados, que son los que primordialmente pueden, digamos, no aceptar un término de una relación y pretender, ¿no?, continuar, y eso puede ser una situación violenta. Y entonces, cuidado con las ciertas características de violencia que de repente durante la relación ya se pueden conocer, y al final la relación eso puede ser, digamos, más intenso aún. La persona que acosa puede ser de ambos sexos, puede ser un hombre en un 61.2%, o pueden ser mujeres también en un 32%. Eso quiere decir que se da en ambos sexos. No es una predilección, no hay un sexo que, digamos, que más se da en el caso de los hombres, que son los que más acosan, pero las mujeres también. Entonces, ojo con eso. El hostigamiento y los insultos electrónicos, las amenazas y la persecución han sido las modalidades más referidas en que se ha manifestado el acoso cibernético, y entre las demandas admitidas, el 48.8% no han sido calificados como acoso. Tenemos que tener también, tenemos que saber, por eso que no toda conducta digamos, de persecución, o no toda conducta en el cual uno pone un límite y de repente eso ya no avanza, ¿no? Podríamos calificarlo como un acoso. Es importante saber la frecuencia y la permanencia en el tiempo. Las víctimas son de ambos sexos, ¿sí? Destacan las mujeres adolescentes y los jóvenes, ¿sí? Eso estábamos viendo. Y algo que quería también manifestarles es acerca de la sintomatología. ¿Cuál es la consecuencia de que una persona esté siendo acosada? ¿De qué manera puede, por ejemplo, puede afectar en su propio organismo? Podemos ver algunos aspectos internalizantes, que son internos, físicos. La persona con acoso puede sentir cefalea, dolor abdominal, mareos, insomnio, sensación de ahogo, puede también sentir pesadillas por el hecho de que es una situación pues estresante, ¿no? Puede tener insomnio, problemas para conciliar o mantener el sueño, puede tener una pérdida de apetito o tal vez presentar temblores o palpitaciones. A nivel psicológico, es probable que pueda presentar ansiedad o crisis de angustia, llanto incontrolable, también tristeza, baja autoestima, indiferencia, reservas en la comunicación, introversión, puede de repente incrementar si la persona ya antes de esta situación era retraída, de repente era poco comunicativa. Con el acoso eso puede ir aumentando. Puede haber una disminución de la concentración y la memoria, una ideación o un intento de suicidio, pueden haber conductas y pensamientos suicidas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque siempre la mente humana es, como yo siempre digo, una caja de Pandora. Cuando uno abre, no sabemos qué puede haber allí. Y de repente esa situación puede activar cosas que ya vivió en el pasado. Esta es una situación de crisis. Y también podemos ver cambios conductuales, como por ejemplo, aumentar o disminuir la frecuencia en el uso del Internet por temor a que pueda encontrar de repente algún mensaje amenazante, alguna situación que la puede incomodar. Puede haber cambios o ausencias de amistades, puede replegarse, ya no querer comunicarse, respuestas agresivas, bajo rendimiento escolar o académico, producto de justamente esta situación que se convierte en un estrés, ausencias escolares, aumento de la dependencia a personas adultas, aislamiento social, cambios bruscos del comportamiento y irritabilidad. Vemos que existen muchos síntomas que pueden
ser causa de esta situación. De allí la importancia de poder saber qué hacer, ¿sí? ¿Qué recomendaciones podemos darte para que puedas frenar y puedas tomar en cuenta que esto es una situación compleja y perturbadora? Primero, no aceptes solicitudes de personas que no conozcas. Asume una posición en contra del ciberacoso. No podemos normalizar la violencia, venga de quien venga y tome la forma de que tome. Evita compartir información personal. Edúcate sobre el tema. Y eso es informarse, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Y concientizar. Bloquea a contactos que te acosen, ¿sí? No es, el ciberacoso es una forma de violencia, ¿sí? A través de la tecnología. Y como les dije hace un momento, la violencia no es permitida bajo ninguna forma. Guarda evidencia de todos, porque no sabemos si eso puede convertirse en un problema. Pide ayuda a las autoridades pertinentes. Desde el gobierno, nosotros tenemos que saber con los medios que contamos, la información, existe la línea 100, que es una línea gratuita del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que puede ser un recurso al cual se puede acudir, por ejemplo, cuando alguien sufre un tema de violencia. Entonces puede ser un medio para poder buscar. Dentro de nuestra escuela, de nuestra facultad, contamos con mi servicio psicológico, en el cual ustedes pueden también agendar una cita, si están sintiéndose perturbados, si se acuerdan que hace un momento hablé sobre los síntomas que están sintiendo, si experimentan esa situación, y pueden reservar una cita para que puedan ser atendidos. La universidad es un centro en el cual no solamente damos formación académica, sino también acompañamos al estudiante en las diferentes necesidades que pueda tener. Otro aspecto que también nos puede ayudar es que en la facultad contamos con una oficina de hostigamiento, contra el hostigamiento, el acoso, en sus diversas formas, al cual también pueden acudir si ustedes consideran que dentro del ámbito académico se está presentando esta problemática. Muy bien, yo les agradezco mucho. Lo importante es no decirle no al acoso cibernético. Tenemos que preservar nuestra integridad, nuestra tranquilidad, y la violencia no puede ser justificada desde ningún medio, venga de donde venga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Tenemos algunas preguntas de parte de los alumnos. ¿Cuál es la diferencia entre bullying y acoso cibernético? Sí, ambos son formas de violencia, ¿sí? El bullying es una forma de acoso también, pero directo, presencial, diríamos, que se da entre pares, se puede dar entre diferentes personas que comparten el mismo entorno, y una característica del bullying es la permanencia, la constancia. En el caso del ciberbullying, este acoso se da no a través, digamos, de se puede dar en la frecuencia, pero sobre todo orientada a las veces que una persona, por ejemplo, es acosada a través del Facebook o de los mensajes de texto, diríamos la frecuencia, y en el otro es la permanencia en el tiempo, pero en un tiempo real, ¿sí? Entonces es más directo el bullying, y el ciberbullying no conocemos tampoco a través del ciberbullying quién es el acosador, a diferencia del bullying donde sí hay, como es directo, se puede conocer la persona que está haciendo, pues, que está acosando directamente. Entonces, pero ambos tienen aspectos que son parecidos en términos de que se ejerce la violencia, pero en uno es presencial y en el otro se da de una manera virtual. Muchas gracias, Elena, por tu brillante exposición y dar a conocer este tema tan importante, sobre todo en este contexto tecnológico, a fin de prevenir estas situaciones. También invitamos a nuestros alumnos al próximo webinar, que lo vamos a desarrollar el 9 de septiembre, en donde vamos a abordar el tema también muy importante sobre APA y gestores bibliográficos. Gracias, Elena, por tu apoyo en la transmisión de este webinar. Muchas gracias a todos ustedes, y que, como les digo, este webinar sirva para concientizar sobre poner límites al ciberacoso y a cualquier forma de violencia. Muchas gracias.